¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Esta noche no tenemos las 5 del día, porque hay un tema que va a ser bastante complejo y le puedo decir que largo. Estoy hablando de filtraciones de Wikileaks, nuevas filtraciones de Wikileaks, ahora contra el presidente del Ecuador, Lenín Moreno. Vamos a hablar a fondo de eso y también, por supuesto, la decisión de la Fiscalía de no investigar el tema de los fondos provenientes de Venezuela para esta fundación del expresidente Correa. Y el segundo tema del que estaremos hablando es la Contraloría General de Venezuela. ¿Por qué? Porque resuelve inhabilitar a Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 50 países, y lo inhabilita de ejercer funciones públicas por 15 años. Ahora, la pregunta aquí, independientemente del tema del régimen de Maduro, de Guaidó reconocido como presidente encargado, independientemente de todo esto, la letrita que hay en las leyes venezolanas, ¿se puede hacer así como lo hicieron o no? Digo, respetando las leyes, ¿no? Siguiendo el manual que se llama Constitución, el manual que se llama legislación, el manual que se usa en casi todos los países, casi todos, ¿no? Al parecer en Venezuela no. Pero de eso vamos a estar hablando, así que ponga mucha atención. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu inhabilitación. Conclu inhabilitación es la etiqueta y está en pantalla. A partir de este momento, numeral conclu inhabilitación. Sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esta es una jugada que no sorprende, ¿no? Dentro del actual escenario político en Venezuela. Difícil que algo sorprenda. El gobierno, el cuestionado gobierno, el régimen de Nicolás Maduro, decidió inhabilitar para ejercer cargos públicos por un periodo de 15 años a Juan Guaidó, que es presidente de la Asamblea Nacional y es reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países. Elvis Amoroso, el Contralor General de Venezuela, alineado con el chavismo, o el Contralor de Maduro, alegó que Guaidó ocultó información en su declaración de patrimonio. También lo acusa de recibir fondos no declarados desde el exterior. Según Amoroso, Guaidó no puede justificar con su salario de servidor público los gastos de los viajes que ha realizado, pero dice el Contralor que esa decisión no tiene nada que ver con la situación política en Venezuela, que no tiene nada que ver, como si nada tuviera que ver con la situación política, más bien todo, ¿no? Guaidó, por supuesto, rechazó la inhabilitación y la calificó de sandez. Escúchelo. Eso no es lo peligroso, ¿eh? Lo peligroso es que simplemente siguen atacando personalmente a la presidencia encargada, porque no es lo grave, insisto, esto, de por qué viajé, cuánto viajé. Además, yo fui diputado al Parlamento Latinoamericano, estuve invitado a la Cumbre de las Américas el año pasado, estuve en Berlín, trabajando, construyendo capacidades. Nada ha llegado de gratis, sino con el trabajo de todos los que estamos aquí, de los diputados que han labrado. Mayoría, planes, estrategias, ejecución, ¿ok? Y eso es una muestra clara. Bueno, uno a veces no dice estas cosas porque es parte del día a día, pero ya que lo dijeron, bueno, lo digo, sí, claro. Le doy la bienvenida ahora a José Vicente Haro, abogado, profesor de la Universidad Central de Venezuela con posgrados en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Ciencias Políticas. ¿Cómo estás, José Vicente? Un saludo, buenas noches. Igualmente, buenas noches, Fernando, saludos. Espero que no se vaya a cortar la energía eléctrica y podamos terminar la entrevista, porque para como han estado las cosas, ¿verdad? Esperemos tener la suerte, José Vicente. A ver, danos un poquito, ahora sí que, parafraseando, danos un poquito de luz en torno a esto. Como se presentaron las cosas, ¿se puede inhabilitar a Guaidó o lo inhabilitaron como deberían de haberlo hecho? Cuéntame un poco, José Vicente. Fernando, ante todo hay que señalar y reiterar que Elvis Amoroso está ejerciendo ilegítimamente el cargo de Contralor General de la República, porque fue designado por una Asamblea Nacional Constituyente desconocida por la mayoría del pueblo de Venezuela y por gran parte de la comunidad internacional, una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. En segundo lugar, hay que decir que cualquier Contralor General de la República en Venezuela está inhabilitado, paradójicamente, inhabilitado, no tiene capacidad, no tiene fuerza legal para, de alguna manera, inhabilitar a
un presidente de la Asamblea Nacional, a un diputado, a un presidente encargado. ¿Por qué? Porque la figura de Contralor General de la República permite abrir procedimientos administrativos, hacer investigaciones, mas no permite inhabilitar políticamente a un funcionario público en Venezuela. Esto es así porque las normas constitucionales venezolanas reservan la inhabilitación política a el Poder Judicial, a los tribunales venezolanos. En el caso de Juan Guaidó, como presidente encargado, como presidente de la Asamblea Nacional, como diputado, solo puede ser inhabilitado luego de un proceso judicial correspondiente, luego de un antejuicio de mérito, de un allanamiento a su inmunidad y de un enjuiciamiento, pudiera ser inhabilitado por el Tribunal Supremo de Justicia, pero nunca por la Contraloría General de la República. Y finalmente quisiera acotar que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el mes de noviembre del año 2011, en el conocido caso de Leopoldo López, precisamente con respecto a las inhabilitaciones realizadas por la Contraloría General de la República a funcionarios públicos, reiteró que estas inhabilitaciones, cuando provienen de un Contralor General de la República y no del Poder Judicial, y no son obra de un proceso judicial y de una sentencia definitiva y firme del Poder Judicial venezolano, son violatorias de la Corte, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y así lo ha reiterado pues el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Así que podemos decir con toda certeza, de acuerdo a la legislación venezolana y a los procedimientos, que lo hecho hoy por el Contralor del régimen de Maduro es completamente ilegal. Absolutamente. Es ilegítimo, es inconstitucional, pero además es violatorio de los derechos humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, aquí hay dos temas muy importantes. Uno es la figura del presidente encargado, como es reconocido por más de 50 países, y otro es la figura del presidente de la Asamblea. José Vicente, en el caso de que se quisiera proceder para una inhabilitación, ¿a quién se inhabilita de las dos figuras? Es un tema que sale de mi alcance entenderlo, y me gustaría que nos dijeras si se puede hacer y a cuál de las dos figuras legales se estaría inhabilitando. Y digo legales porque es el presidente encargado para más de 50 países, entonces es el presidente encargado, pero también es el presidente de la Asamblea. ¿A cuál de las dos figuras se buscaría inhabilitar y a cuál se podría inhabilitar, José Vicente? Sin duda, aquí se está buscando inhabilitar a las dos figuras desde el punto de vista constitucional. Juan Guaidó es presidente encargado de la República y ha sido considerado así por más de 50 países, como tú has señalado, que integran la comunidad internacional, por la mayoría de los venezolanos. Y esto es así porque la Constitución le otorga esa facultad, esa responsabilidad de acuerdo al artículo 233, y lo hace por su carácter de presidente del Parlamento, de la Asamblea Nacional, de manera que en él confluyen estas dos figuras, y con esta medida lo que se está pretendiendo es inhabilitar a Juan Guaidó como presidente del Parlamento y como presidente encargado. Y lo que se pretende es que Juan Guaidó no pueda presentarse ante unas eventuales elecciones presidenciales de realizarse en el futuro más temprano que tarde, o no pueda presentarse, por ejemplo, a una reelección a su cargo como diputado en el Parlamento en las elecciones parlamentarias legislativas que están previstas en Venezuela para el año que viene, el año 2020. En definitiva, aquí incide sobre los dos cargos, y lo que se busca y pretende buscarse es que no pueda optar a cargos de elección popular en el futuro, que están dentro de la mesa y dentro del juego político venezolano, muy presentes en toda la transición que se ha estado trabajando o se ha procurado trabajar por parte de Juan Guaidó en los meses precedentes. José Vicente, voy a marcar una pausa, si me lo permite, regreso para que sigamos charlando acerca de esto. Estoy con José Vicente Haro y estamos hablando de este intento, ¿no? Porque de acuerdo a la legislación, desde el punto de vista legal, ya aclarado por José Vicente Haro, pues el Contralor no puede inhabilitar a nadie. A nadie. Tendría que ser un proceso judicial. Y no fue así. Entonces, bueno, de eso estamos hablando. Regreso a la pausa para continuar con el tema.
constitucionalista. Estamos de vuelta con José Vicente Haro, abogado constitucionalista desde Caracas. José Vicente, hay una declaración del Contralor del Régimen que a mí me causa, honestamente me causa risa, pero la quiero compartir contigo para que tú me des tu punto. Y dice que este intento de inhabilitación, a todas luces ilegal, no tiene nada que ver con la situación política del país. Me gustaría escuchar tu opinión acerca de esta declaración del Contralor del Régimen. Sí, por demás irónica esa declaración de Elvis Amoroso. Sin embargo, teniéndonos a los antecedentes, caso Leopoldo López, caso Enrique Capriles, entre otros, cuando el régimen precisamente acude al Contralor General de la República para inhabilitar a una persona, lo está haciendo para alterar de alguna forma las posibilidades, el tablero electoral posible a venir en Venezuela. Yo creo que aquí hay una intención totalmente política y es de alguna manera ya adelantar un debate sobre si Juan Guaidó va a presentarse o puede presentarse a unas elecciones presidenciales en Venezuela de realizarse, si Juan Guaidó va a presentarse, por ejemplo, a una reelección como diputado en el Parlamento en el 2020. Aquí hay toda una intención política y es parte de ese complejo tablero político que estamos viviendo en Venezuela y que de alguna manera el régimen está tratando de construir para cercar lo que es la maniobra que está ejerciendo Juan Guaidó desde el punto de vista de lograr finalmente llegar al poder legítimo que le corresponde constitucionalmente. Ahora, dices algo sumamente interesante, aquí lo quiero rescatar para subrayarlo, José Vicente. Cuando se hace este tipo de movimientos es para anticipar el próximo escenario, es decir, el escenario prácticamente inmediato. Aquí sería el reconocimiento porque vamos a ser claros, si bien el régimen ha dicho que no va a haber elecciones, que aquí solamente existe una figura presidencial, etcétera, cuando la orden obviamente no es por el Contralor, la orden viene de algún otro lado. Pero esto pudiera ser una luz, José Vicente, de que ya se está pensando, que ya en la cabeza del grupo del régimen, ya se está pensando en que va a haber que enfrentar una elección. Sin duda, sin duda. Esto es una señal de que para el régimen más temprano que tarde, en medio de la situación compleja desde el punto de vista político en Venezuela, aquí debe haber elecciones presidenciales y quieren quitar del camino por vías inconstitucionales e ilegítimas a Juan Guaidó, sabiendo que él en este momento es el líder de la oposición que mayor respaldo tiene, además de ser presidente del Parlamento y presidente encargado constitucionalmente de Venezuela. Muy interesante ese punto. Fíjate cómo, por eso quería escucharte, le pudiste ver con rayos X más allá a la declaración del Contralor. Y gracias por la explicación, me lo suponía que no era el procedimiento correcto, pero bueno. José Vicente, nos alcanzó la luz, la energía eléctrica afortunadamente, y espero que así continúe para todos los venezolanos, que tengan luz, mucha luz, además de la energía eléctrica. Te mando un fuerte abrazo, hermano, muchas gracias. Igualmente, Dios mediante, abrazo fuerte. Abrazo, José Vicente Haro nos acompañó. Voy a marcar una pausa, regreso entonces en un momentito aquí a conclusiones. Ya. Oiga, soy Fernando del Rincón, solo para decirle, como siempre, si no lo vio en conclusiones, no. Si me permite, nos vemos mañana. Pásela bien, buenas noches.